Muy buenos días, ingeniero. En este momento voy a hablar acerca de las vistas, su importancia, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Muy bien, para empezar voy a hablar acerca de la definición de lo que es una vista. Pues una vista es una tabla virtual en una base de datos, cuyos contenidos están definidos por una consulta. Para el usuario, la vista aparece como una tabla real formada por columnas designadas y filas de datos. Sin embargo, a diferencia de la tabla real, la vista no existe en la base de datos como un conjunto almacenado de valores. Esto es, los datos y las columnas visibles en la vista son los resultados de la consulta que define la vista. SQL suministra a la vista un nombre semejante al de una tabla y almacena la definición de la vista en la base de datos. Las vistas nos permiten acomodar el aspecto de la base de datos de manera que los diferentes usuarios vean la base desde distintas perspectivas. Además, nos permite restringir el acceso a los datos, de modo que los diferentes usuarios únicamente vean ciertas filas o ciertas columnas de una tabla. Simplificar el acceso a la base de datos permitiendo una presentación de la estructura de los datos almacenados de modo que sea más natural a cada usuario. Cuando el SGBD encuentra una referencia en una vista, en una sentencia SQL, determina la definición de la vista almacenada en la base de datos. Traduce la petición de la consulta indicada en la vista a una petición equivalente con las tablas fuente de la vista y ejecuta la sentencia SQL. De este modo, el SGBD mantiene la integridad de las tablas fuente. Muy bien, vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene las vistas. Serían a manera de beneficios, pues como primer punto tenemos la seguridad. Cada usuario puede obtener permiso para acceder a la base de datos mediante determinadas vistas que contienen los datos específicos que dicho usuario está autorizado a ver. También tenemos la simplicidad de la consulta. Las vistas pueden extraer datos de varias tablas diferentes y presentarlos como una única tabla, haciendo que las consultas multitabla pasen a ser consultas sobre una sola vista. También tenemos la simplicidad estructurada. Pueden dar al usuario una visión personalizada de la base de datos, ofreciéndole a este un conjunto de las tablas virtuales que son precisamente las que tienen sentido para dicho usuario. Y además a esto tenemos la integridad de los datos, que sería un beneficio, pues si se accede a los datos y se introducen a través de una vista, el SGBD puede comprobar automáticamente los datos para así asegurarse que satisfacen las restricciones de integridad especificadas. Claro, aunque las vistas presentan ventajas sustanciales, hay que tener en cuenta que también existen desventajas. En este caso tenemos dos. Una es el rendimiento y otra es la restricción de la actualización. ¿A qué se refiere el rendimiento? Pues las vistas crean una apariencia de una tabla, pero el SGBD debe traducir las consultas definidas sobre una vista en consultas sobre las tablas fuente subyacentes a la vista. Ello hace que si la vista se define mediante una consulta multitabla compleja, aunque la consulta realizada sobre la vista sea sencilla, se convierte en una composición complicada para el SGBD y su realización puede tardar mucho tiempo en completarse. También tenemos las restricciones de la actualización. ¿A qué se refiere esto? Pues al tratar de actualizar filas en una vista, el SGBD debe traducir esa petición a una actualización en las tablas fuente origen de la vista. No hay problema si la vista es sencilla, pero vistas complejas pueden no ser actualizadas y convertirse en de solo lectura. Y bien, en conclusión, hemos visto lo que son las vistas, cuáles son sus ventajas, desventajas y cuál es la importancia de ello. Como vimos, las vistas son las tablas que se forman a partir de otras tablas como resultado de una consulta SQL. Se pueden realizar sobre ellas las mismas operaciones que sobre las tablas. Claro,
es importante recordar que los cambios afectan a las tablas originales, pues en una vista es solo eso, un modo de visualizar los datos de otras tablas. Y bien, muchas gracias, espero que me hayan podido comprender y nos vemos.